Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría presentar dos ejemplos en donde usamos la fórmula que construimos anteriormente. Esto es el volumen por medio de cascarones cilíndricos. De acuerdo, entonces en el primer ejemplo tenemos dos funciones y una región que se forma entre dos funciones. Nos gustaría girar esta función alrededor del eje de las y obtener este volumen. Bien, entonces el ejemplo dice calcule el volumen de una región delimitada por las funciones f de x igual con x y g de x igual a x al cuadrado que gira alrededor del eje de las y's. Sí, entonces para visualizar mejor lo que estamos haciendo, primero graficamos la región delimitada entre las funciones f de x igual con x y g de x igual con x al cuadrado. Noten ustedes que f de 0 es igual a 0 y aquí f de 1 es igual con 1. Así que esta función es simplemente una línea diagonal que atraviesa el plano. Bien, g de x es igual a x al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Esto quiere decir que ambas funciones coinciden tanto en 0 como en 1 y g de x es igual, bueno, siendo igual a x al cuadrado, esta es una cantidad elevada al cuadrado entre 0 y 1, por lo tanto es más pequeña que 0 y 1. ¿Sí? Si tienes dudas acerca de eso, eleva al cuadrado 0.5 y vas a ver que 0.5 es menor, 0.5 al cuadrado es menor que 0.5. Bien, entonces, dicho esto, este gajo que sombreamos es el área que vamos a girar alrededor del eje de las y's. Entonces, note que esto va a tener más o menos la forma como de un platón, un plato, ¿no? Este plato, bueno, tenemos el interior de color azul, que es la línea azul, f de x igual con x, está aquí adentro, ¿sí? Mientras que g de x igual a x al cuadrado está aquí afuera y le da esta forma curveada como de plato. Bien, entonces, para lograr calcular el volumen de este plato, ¿qué les parece si primero calculamos el volumen del interior, que sería pues lo que sería el cilindro menos el cono? Es decir, nosotros tenemos aquí un cilindro completo, pero esta parte cónica está hueca en ese cilindro, ¿sí? Antes de proseguir, antes de seguir con este ejemplo, noten ustedes que también lo podemos hacer por sólido de revolución. Sería un ejercicio muy interesante si calculas la función inversa de f de x igual con x, pues es el mismo x, ¿no? Y igual con x, así que no, aquí no hay ninguna dificultad. Y aquí sería raíz cuadrada de x. Entonces, con las funciones inversas se puede hacer un sólido de revolución alrededor de y, no hay problema, ¿sí? Pero dado que tenemos nuestra nueva fórmula de cascarones cilíndricos, vamos a usarla para ver qué tal funciona. Vamos a probar esta nueva fórmula. Bien, entonces tenemos este cascarón cilíndrico que es en realidad un cilindro cuya parte hueca corresponde a este cono que nosotros removimos. Por otro lado, aquí tenemos otro cascarón cilíndrico que corresponde a, bueno, la parte que tiene hueca este cascarón cilíndrico que nosotros removimos es precisamente el plato que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos figuras. El plato se forma de esta figura que tenemos aquí, es decir, nuestro cilindro sin el cono, menos le vamos a quitar esta parte inferior y nos va a quedar esta. Una vez más, tratemos de visualizarlo. Si nosotros a esta figura le quitamos esta figura, obtenemos esta figura, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a calcular un volumen 1 y a ese volumen 1 le vamos a restar otro volumen 2 y la resta de estos dos volúmenes nos va a dar el volumen que estamos buscando. Bien,
entonces vamos aplicando nuestra fórmula de cascarones cilíndricos a la función f de x. Nuestra fórmula es sencilla. Nada más hay que saber de dónde a dónde vamos a integrar, ¿sí? Ya vimos que ambas fórmulas coinciden en 0 y coinciden en 1. Nosotros lo podemos ver aquí, 0 y 1. Dado que coinciden en 0 y coinciden en 1, entonces lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar desde 0 hasta 1. Y nuestra fórmula de cascarones cilíndricos es 2pi por la integral. En este caso va a ser la integral de 0 a 1 por x por f de x de x. Bien, ¿quién es f de x? F de x es igual con x. Así que esto es igual a 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x por x. ¿Quién es x por x? Bueno, x por x de x. X por x es simplemente x al cuadrado y esto es muy fácil de integrar, ¿sí? Vamos a copiar nuestra constante 2pi, x al cuadrado más 1 nos sale x al cubo y dividimos entre 3. Esto lo vamos a evaluar desde 0 a 1 y le aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Esto evaluado en 0 nos da 0, así que solo nos va a interesar el 2pi entre 3. Esto quiere decir que el volumen 1 que nosotros tenemos aquí, es decir, el volumen de este cilindro menos el conito, es igual a 2pi entre 3. ¿De acuerdo? Como ejercicio, sería interesante si en los comentarios pudieras poner qué sale si calculas el volumen de un cilindro de base, un círculo obviamente cuyo radio es 1 y de altura 1 y le quitas el cono cuyo radio del círculo inferior es 1 y altura es 1. ¿De acuerdo? Si todo sale bien, esa resta debería de salir 2pi entre 3. Bien, entonces pausa este video, calcula esta diferencia y veamos qué sale. Ahora vamos a obtener el volumen exterior. Este volumen exterior no es tan fácil de sacar como el cono menos el cilindro, ya que aquí nosotros tenemos algo, le quitamos al cilindro algo en forma de un plato. Bien, entonces nosotros seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es, volvemos a aplicar la misma fórmula de cascarones cilíndricos. ¿Sí? Aplicando esta fórmula lo que tenemos es lo siguiente. La fórmula de cascarones cilíndricos la vamos a integrar igual, desde 0 hasta 1, entonces vamos a tener 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x, esta vez no por f de x, esta vez va a ser g de x. ¿Sí? G de x de x. ¿Quién es g de x? G de x es x al cuadrado. Nosotros lo tenemos aquí. Entonces, esto es igual a 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x por x al cuadrado de x. X por x al cuadrado es x al cubo. Así que esto es 2pi por la integral desde 0 a 1 de x al cubo de x. Bien, x al cubo es fácil de integrar. La integral de x al cubo es x a la 4 entre 4. Por eso tenemos 2pi por x a la 4 entre 4. Y a esto le aplicamos el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que esto lo vamos a evaluar en 1 y le vamos a restar esto evaluado en 0. Esto evaluado en 0 sale 0, así que nos va a salir simplemente 2pi entre 4. Quiere decir que este volumen que nosotros tenemos aquí vale 2pi entre 4. Bien, entonces todo lo que resta hacer fue lo que dijimos que haríamos al inicio. A este volumen le restamos este volumen y obtenemos este volumen. Esto quiere decir que a 2pi tercios le vamos a restar 2pi entre 4, y nosotros lo tenemos aquí, para obtener al final pi sextos. Pi sextos es el volumen de este tazón, ¿sí? Este plato. Bien, ahora me gustaría mostrar otro ejemplo, el cual consiste en calcular el volumen de girar una curva. En este caso es y igual a raíz cuadrada de x, desde x igual con 0 hasta x igual con 1, ¿sí? Aquí le puse y igual con 1, pero es un error. Aquí vamos a tener x igual con 1. Bien, entonces estamos girando la curva y igual a raíz cuadrada de x, desde x igual con 0 hasta x igual con 1, alrededor del eje de las y's. Bien, nosotros volvemos a usar nuestra fórmula de cascarones cilíndricos. Entonces, lo que tenemos es un cilindro, pero le vamos a quitar la curva formada por raíz cuadrada de x.
para podernos imaginar, en los centros comerciales a veces hay lugares donde se dona alguna moneda y uno coloca la moneda y esta empieza a girar varias veces hasta que cae en un agujero que está justo en el centro. La forma de esto es casi idéntica a esto. Nosotros tenemos aquí una superficie con, bueno, el agujero está aquí en el origen, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos una curva y es un cilindro que carece del área de esta especie de trompeta que apunta hacia arriba. Bien, entonces volvemos a usar la fórmula de cascarones cilíndricos. Bien, nosotros podemos usar sólidos de revolución para resolver este problema. Entonces, si estás viendo este video, sería muy interesante que lo pausaras, calcularas con sólido de revolución cuál es este volumen. La manera de hacerlo es, primero calculas el volumen del cilindro, lo cual es muy fácil. Si es área de la base por la altura en este caso va a ser 1 y el área de la base es pi por radio al cuadrado, o sea, pi, tienes que el volumen de este cilindro es simplemente pi. Y después, por sólido revolución alrededor de y, o sea, hay que sacar la función inversa de raíz cuadrada de x. La función inversa de raíz cuadrada de x es x al cuadrado. Haces un sólido revolución desde y igual a 0 hasta y igual con 1 y restas el volumen del cilindro menos el volumen de esta pequeña, digamos, como trompeta que apunta hacia arriba. Bien, y una vez que concluyas, pon el resultado en los comentarios y vamos ahora a calcularlo por medio de cascarones cilíndricos. La fórmula de cascarones cilíndricos nos dice que el volumen es igual a 2pi por, en este caso vamos a integrar, noten ustedes que esto es desde 0, x igual con 0 y x igual con 1. Así que vamos a integrar desde 0 hasta 1, aquí está x igual con 0 y x igual con 1. Bien, entonces es 2pi por la integral desde 0 a 1 de x por f de x. ¿Quién es f de x? F de x es raíz cuadrada de x. Esto es igual entonces a 2pi por la integral desde 0 hasta 1 de x por la raíz cuadrada de x de x. Bien, entonces x por la raíz cuadrada de x es x a la 1 por x a la 1 medio. Por regla de potencias, estas potencias se suman, entonces vamos a tener que esto es lo mismo que x a la 3 medios, es decir, tenemos 2pi por la integral desde 0 a 1 de x a la 3 medios de x. Bien, entonces lo que hacemos es integrar. Integrar x a la 3 medios es muy sencillo, ya que 3 medios más 2 medios nos da 5 medios. Entonces esto es igual a 2pi por x a la 5 medios entre 5 medios. Si nosotros simplificamos, ya sea usando esa regla, cuyo nombre siempre se me olvida, le dicen a veces regla de la tortilla, la regla del sándwich, que es para precisamente simplificar el 5 medios. Entonces vamos a tener que esto es 4 por pi entre 5 por x a la 5 medios evaluado desde 0 hasta 1. Si nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener lo siguiente. Si esto lo evaluamos en 1, nos queda simplemente 4pi entre 5. Y si lo evaluamos en 0, nos queda 0. Así que le restamos a esto 0, va a quedar el mismo 4pi entre 5. Y este volumen es igual, es precisamente igual a 4pi entre 5. Mi pregunta es, ¿coincide con la respuesta que tú pusiste en los comentarios? Eso es muy interesante. Si queda cualquier duda, por favor, también déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.